Hola a todos, es un placer para mí ser parte de este congreso. Durante mi presentación voy a estar hablando acerca de la violencia contra el personal de atención en salud y cómo prevenirla. De hecho, la violencia contra el personal de la salud es un fenómeno alarmante a nivel mundial y así como se pueden ver los artículos de periódicos y de revistas como está aquí. La violencia contra el personal de la salud encaja dentro de la categoría de violencia en el lugar de trabajo, el cual es definida por la OMS como incidentes donde el personal es abusado, amenazado o asaltado en circunstancias relacionadas con su trabajo y que involucran una amenaza explícita o implícita a su salud, bienestar o salud. Y puede ser una violencia física o psicológica. La violencia física es el uso de fuerza física contra otra persona o grupo y esto genera algún tipo de daño físico, sexual o psicológico, por ejemplo, golpes, patadas, puñaladas, disparos, mordidas, mientras que la violencia psicológica es el uso intencional de poder, incluido las amenazas o las fuerzas físicas contra otra persona o grupo, que puede generar en daños al desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Por ejemplo, el abuso verbal, el bullying, el acoso y las amenazas. Veamos un poquito lo que es la dimensión del problema. El sistema de supervisión y vigilancia de la OMS en el 2019 informó que se habían presentado 1.021 ataques, 631 lesiones, 199 muertes. Y todos también sabemos que a nivel global el 69% de los trabajadores de la salud experimentan por lo menos un incidente de violencia al año y que los incidentes serios son 4 veces más comunes en trabajadores de la salud que en la industria privada y que los pacientes son la fuente más grande de esta violencia que representa el 80% de todos los casos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió durante la pandemia del COVID-19? De acuerdo al World Report, se presentaron más de 600 incidencias de violencia, acoso, estigmatización contra los trabajadores de la salud y contra la infraestructura médica en 6 meses. Y estas cifras no son sorprendentes porque la violencia muchas veces empeora en el caso de una urgencia o emergencia. Las formas más comunes de violencia son el abuso verbal, las amenazas, el asalto físico y el acoso sexual. El problema de los subreportes es algo que se debe tomar muy en cuenta porque hace que sea muy difícil descubrir la prevalencia real de los incidentes de violencia. Los motivos por los que hay unos subreportes son por factores organizacionales e individuales. La percepción individual incluye la violencia psicológica, lo cual no se toma en consideración, una violencia que se considera que es parte del trabajo. Hay muchas lesiones que se consideran que son no intencionales y también porque se enfoca mucho en lo que es el servicio al cliente, en la salud, y los factores organizacionales incluyen el miedo a la retaliación por parte de los supervisores o porque son sistemas de informes muy complejos o que no son claros, o también hay falta de acción después de cualquier tipo de reporte o informe. Bueno, lo que son las causas y los motivos. La violencia puede ser causada por diferentes factores, más que todo individuales, sociales, medioambientales y organizacionales.
Los factores individuales incluyen la personalidad, grupos específicos de pacientes, tales aquellos que tienen problemas con alcohol o drogas. También hay situaciones clínicas, tales como dolor y unos pronósticos no muy alentadores. Hay factores sociales, los cuales incluyen la situación social económica del país, tales como vecindarios con altas tasas de crímenes, pandillas, el acceso a armas, también un mayor uso de drogas. La reforma a la salud que reduce los recursos financieros y también reduce la cantidad de personal, y también el estrés y la tensión social, como una violencia intrafamiliar que se extiende al lugar del trabajo y también a los conflictos étnicos o religiosos. Bueno, los factores medioambientales incluyen los ámbitos hospitalarios, por ejemplo, áreas mal iluminadas, unos entornos inhóspitos y áreas muy pobladas, condiciones de trabajo como trabajar solo o en los hogares de los pacientes o trasladando a pacientes, y el contexto tales como una unidad de urgencia urbana con volúmenes muy altos. Y finalmente, pero no menos importante, también tenemos factores organizacionales, como puede ser la organización del trabajo, tales como un diseño del lugar que bloquea la visión de los empleados, interfiere con su escape, falta de comunicación y un acceso muy abierto al público, y también el estilo gerencial, tales como falta de entrenamiento, falta de manejo de las situaciones, procesos inconsistentes para identificar y responder conductas no deseables, o también una presencia inadecuada de seguridad cuando hay pacientes de salud mental en el sitio. Y las consecuencias de este tipo de violencia pueden ser financieras y también psicológicas. Las consecuencias financieras incluyen costos directos, el tratamiento médico para las lesiones físicas de sostenido daño a la propiedad, y también costos organizacionales como el reemplazar personal y incrementar el número de oficiales de seguridad. Y las consecuencias psicológicas incluyen estrés postraumático que afecta casi 2/3 de aquellos que han sido víctimas de la violencia laboral, memorias que hacen que la persona se torne hipervigilante o que experimente fatiga crónica, y también se reduce la motivación laboral. Más aún, a medida que los proveedores de salud, nosotros debemos prestar la atención a la fatiga y al estrés, lo cual puede tener un impacto negativo en la seguridad, dado que todo está conectado, y a generar errores de la comunicación, y también afecta la interacción con el paciente. Bueno, una pregunta importante es cómo podemos prevenir este tipo de violencia. Bueno, las organizaciones de salud no tienen muy poco control de los factores sociales y económicos que contribuyen a la violencia en el lugar del trabajo. Por tanto, el objetivo debe ser minimizar o eliminar los factores organizacionales y del medio ambiente. Ciertamente, la comunicación y la educación, redes sociales, puede ayudar a que los pacientes y sus parientes y el personal de salud sean conscientes de sus derechos y deberes y de cómo hacer que la atención en salud sea amigable para todos. Bueno, nosotros como parte del Comité de FIGO para la Salud de la Mujer y Derechos Humanos tenemos un manual y una lista de verificación para que los profesionales integren derechos humanos cuando estén lidiando con lo que es el cuidado de la mujer. Bueno, y nosotros también hemos preparado
un póster y un panfleto para el público para tener una atención de la salud basada en derechos humanos y para que se puedan diseminar las estructuras de derechos humanos. Actualmente es muy importante utilizar signos claros y también un entorno de sanación que sea de silencio, amabilidad y respeto. En nuestra institución, para poder crear un entorno de sanación, nosotros manejamos el arte pintando paredes con la participación de los pacientes, los parientes y el personal, y esto está guiado por artistas profesionales. Y también introdujimos la pintura, la escultura y también música en vivo en los lugares de espera y en las unidades. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Siempre tenemos que recordar que la base de todo lo que ocurre en una institución es la comunicación interpersonal, es lo más importante. Por tanto, para prevenir la violencia, la comunicación es importante y la capacitación en habilidades de comunicación debe ser considerada como una necesidad más que un lujo. Y debe incluir capacitación en lo que es la desescalación verbal y en cómo presentar malas noticias. Y finalmente, el uso de la tecnología en términos de apps móviles para respuesta en tiempo real y también botones de pánico. Es algo que se puede utilizar. La prevención de la violencia es un tema muy importante y por tanto se han preparado guías para lugares de un riesgo elevado y de acuerdo a estas guías, por ejemplo, las instalaciones que prestan servicios de salud pueden reducir la violencia en el lugar del trabajo teniendo un programa integral que incluya 5 componentes, que es la participación del trabajo, que incluye el compromiso de la gerencia, un análisis del lugar del trabajo, identificación de peligros, la prevención de peligros y el control, entrenamiento en seguridad y salud y el manejo de registros y la evaluación del programa. El compromiso gerencial y la participación del trabajador quiere decir que la parte gerencial debe hacer la prevención de la violencia en el lugar de trabajo en una prioridad y los empleados deben estar involucrados en todas las partes del trabajo. Y se deben establecer procedimientos. El análisis del lugar del trabajo y la identificación de los peligros significa que los procesos y procedimientos deben ser implementados para identificar de manera continua los peligros en el lugar del trabajo y evaluar riesgos a través de evaluaciones regulares y también recibir los aportes por parte de los pacientes. La prevención de peligros y el control implica que el Comité de la Violencia en el Lugar de Trabajo, una vez haya finalizado la evaluación, pueda trabajar para poder hacer frente a estos peligros que se han identificado, escogiendo una variedad de métodos, procedimientos y tecnologías que quieran reducir el número de incidentes violentos, tales como transferir pacientes con un comportamiento violento a otra instalación, mejorar la luz, tener salidas más accesibles, instalar tecnologías de seguridad o también tener procedimientos especiales para pacientes violentos. El entrenamiento en salud y seguridad, como se dijo anteriormente, es un componente clave para poder tener un programa de prevención exitoso. El entrenamiento en seguridad puede adoptar diferentes formas, como por ejemplo salones, juego de roles, presencia de coaches de seguridad en cada unidad o un entrenamiento en línea. Y el manejo de registros y la evaluación del programa es algo importantísimo para poder evaluar la efectividad de los programas de prevención. Tener registros precisos de lesiones, enfermedades, incidentes, etcétera, puede ayudar a los empleadores a entender la severidad del problema, evaluar los métodos de control de riesgo y desarrollar soluciones para que el programa sea efectivo.
En conclusión, nosotros podemos retener los siguientes mensajes. La violencia contra el personal de salud es un fenómeno muy preocupante a nivel mundial y esta violencia puede ser física y psicológica. A nivel mundial, el 69% de los trabajadores del ámbito de la salud experimentan por lo menos un incidente violento por año y los pacientes son la mayor fuente de origen de esta violencia y que la tendencia a subreportar hace que sea difícil descubrir la prevalencia de estos fenómenos. La violencia contra el personal de salud está asociado a factores individuales, sociales, medioambientales y organizacionales, y las consecuencias pueden ser financieras y psicológicas. Con relación a la prevención, las organizaciones de salud tienen muy poco control de lo que son los factores individuales, sociales o económicos que contribuyen a la violencia en el lugar del trabajo. Por tanto, el objetivo de la prevención de las organizaciones de salud debe ser que minimizar o eliminar los factores organizacionales o medioambientales. Los programas de prevención deben incluir 5 componentes claves: compromiso gerencial y participación de los trabajadores, análisis del lugar del trabajo, identificación de peligros, prevención de peligros y control, capacitación en seguridad y salud, manejo de registros y evaluación del programa. Y no debemos olvidarnos que la creación de un entorno sanador y la capacitación y las habilidades de la comunicación deben ser la base de todas las estrategias de prevención. Muchas gracias por su atención y les deseo las mejores saludos desde acá de Torino.